Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro, soy escritor y creador de Administración y Transportes.cl. En el día de hoy vamos a hacer el recorrido E07 de Transantiago por la comuna de La Florida y en particular lo haremos en el bus híbrido que tiene la empresa Bule, el único bus híbrido de Transantiago. Así que acompáñenme, lo vamos a pasar bien y a lo mejor el E07 ha aparecido o va a aparecer en otros programas, pero de todas formas este es un programa diferente, así que más que enfocarme en el recorrido mismo, me voy a enfocar en la experiencia del bus y algunas conversaciones que tuve con Luis Valenzuela, que fue el conductor con el que viajé. Así que disfrútenlo. El video es presentado por el libro Corte de Cinta. Corte de Cinta es un libro escrito por mí que trata acerca del transporte público, en específico experiencia del transporte público. Hay cuentos, poesía y novelas, y se incluyen vivencias del Transantiago, del metro y de las micro amarillas, entre otros. Pueden adquirirlo por 15.000 pesos contactándome al correo electrónico que va a aparecer ahí abajo. A su vez aprovecho de promocionar mis servicios. Puedo hacer blogs corporativos, sitios web básicos en WordPress, contenido multimedia y charlas especialmente para colegios o niños. Para todo eso pueden contactarme al correo electrónico que va a aparecer allá abajo. Ahora sí, vamos con la micro. El recorrido 07 es un servicio local de la comuna de La Florida. Va desde Bellavista de La Florida, en el paradero 14 de Vicuña Maquena, hasta casi el final de Avenida Rojas Magallanes, en un trayecto que tiene entre 6 y 7 kilómetros, dependiendo del sentido del recorrido. En este viaje lo haremos ida y vuelta, aunque como dije anteriormente, me voy a enfocar más en la experiencia del bus que en el recorrido mismo. En imágenes ven algunas unidades de Bule que están probándose en el recorrido 07. Estos buses han sido probados en bloque en distintos recorridos, en el 315 Expreso, el 301, la E11 y al momento de hacer el video la E07. Se trata de dos unidades Euro 6, un bus Euro 5, el bus eléctrico y este bus híbrido. Así que en total estas unidades han sido cambiadas de servicio en bloque para ir probando su performance y ver mediciones de cómo resulta su operación. Aquí pueden ver el bus subiendo por Rojas Magallanes hacia arriba, hasta el final del recorrido E07. Hay un auto por allá. Después de varios días haciendo fotos y algunos videos del bus híbrido por fuera, hice un viaje y acompañé a su conductor Luis Valenzuela en el recorrido de 07. El proyecto se hizo bastante rápido con una conversación muy amena acerca de muchas cosas, tanto del bus como de la vida. Como de costumbre había harta gente esperando en Vicente Valdés, aunque no todas subieron al I-07. Pasamos Vicuña Maquena y el bus no se llenó tanto afortunadamente. El proyecto afortunadamente para nosotros fue bastante expedito, especialmente por la hora. Con Luis pueden ver que la botonera de las puertas y la configuración de panel electrónico está al alcance de la mano del conductor. Paradero, por favor. Acá vamos cruzando la avenida de La Florida, una de las principales arterias de la ciudad. ¿Está Ramón ahí? Sí, es Ramón. Comenzamos a subir por Rojas Magallanes. Esto corresponde al sector de La Loma.
Toda esta zona de Rojas Magallanes, desde el canal San Carlos hacia arriba, se urbanizó alrededor del 2007, 2008 y 2009. Vale, gracias. Gracias. Acá ya estamos en el encabezado Jardín Alto de la empresa Bulle. Se puede ver gran parte de Santiago con harto smog. Este es el primer y único bus híbrido que existe en Transantiago. Que sea híbrido quiere decir que funciona con electricidad y con diésel. Tiene las dos tecnologías. El bus tiene 13,2 metros de largo, cumple con el estándar 2.0 de Transantiago. Se distingue por tener una gran capacidad, 108 pasajeros. Tiene 32 asientos, de los cuales 30 son asientos normales. De ellos 3 son preferenciales. Y hay 2 asientos que son anchos, para personas con necesidades especiales, que vayan con muletas, con niños, etc. El bus se destaca porque casi no tiene espacios de pie, sino que casi todo está ocupado por asientos, aunque se puede ocupar igual el espacio que hay entre un par de asientos y la segunda puerta como espacio para estar de pie, aparte obviamente del espacio de las puertas. El bus fue homologado en el año 2015, pero empezó a prestar servicio en el transporte público en el año 2016 con la empresa Buses Bulle, debutando en el servicio I09. Personalmente creo que es uno de los mejores buses que tenemos, también es uno de mis favoritos, y tuve la oportunidad de conocerlo en vivo tanto en la I09 como en el evento Transurbano 2016, donde estuvo en exhibición mostrando su tecnología híbrida y la gran calidad de construcción que tiene. Es el único bus Marco Polo Viale BRS que tenemos en Chile actualmente, porque el resto de buses Marco Polo son Gran Viale o Viale o Torino, pero este es Viale BRS. Esta vez no vamos tomando pasajeros, nos vamos en tránsito a servicio. Acompañé a Luis al terminal de Las Perdices para poder recargar el bus con petróleo, operación que generalmente se llama petrolear. A su vez también le revisaron la urea o AdBlue, que sirve para emitir menos contaminantes. Con esto les muestro un poco de otra zona de la Florida. Pase con mi reina. Está despejado por este lado.
esta fue la única iglesia que quedó Ya. después del diluvio que vino de ahí arriba. ¿En la quebrada de Macul? Ah, no le pasa nada. Yo aproveché el trayecto fuera de servicio para empezar a entrevistar a Luis y nos contara parte de su experiencia. Igual se... Manejo un bus de última tecnología de punta, es un bus hídrico, eléctrico, silencioso, de hecho yo me imagino que no contamina tanto, una máquina muy buena. El hecho de ser eléctrico, igual gradualmente al pisar el freno las baterías se van cargando gradualmente, o sea, tiene que ser un frenado no brusco, paulatino, como gradual. Un frenado gradual y nada, a la gente le gusta, pero cualquier cantidad, sobre todo a los niños, ver un bus tan bonito adentro. O sea, el kilometraje es 120, 791.5 kilometrajes tiene. El consumo todo es 3.5 más o menos lo que el consumo que hace prácticamente en la nada misma. Que es bueno, es excelente. Lo otro, es verdad que cuando el bus para, como que se siente que se apaga. Sí, el bus en realidad... Ahora está callado, de hecho. Claro, de hecho ahora está totalmente silencioso, no hay bulla de nada, no se siente nada. Pero si usted acelera gradualmente, es una partida totalmente silenciosa. Es como decir, el bus se paró, quedamos en pana. Pero de hecho no lo es así. Sí, está funcionando pero con el motor eléctrico. Está funcionando pero con el motor eléctrico. Y nada, o sea, la gente puede conversar arriba tranquilamente. Porque mira, si uno ve lo que es Santiago, está rodeado de puros cerros. Puros cerros. Yo creo que nadie pensó que iba a ser tan grande esta ciudad. No, de Volvimos al cabezal de Jardín Alto justo cuando caía el atardecer. Fue hermoso verlo desde arriba. Ariel, primera vez en mi vida que voy a hacer algo como correcto. Saludar a mi nieta así, de esa manera. No, va a ser lo mismo. Ahí yo te voy a comentar cuando nos veamos de nuevo cómo fue. Yo de muy joven empecé a manejar, sobre todo cuando eran de hartos colores, que era la locomoción. De hecho, ya después se cambiaron a la amarilla, también tuve ahí la amarilla, estuve trabajando en las del metro también, pero todo empezó así por mi papá, porque mi papá siempre tuvo máquinas, siempre tuvo buses. ¿Se acuerda de el primer recorrido, la primera empresa donde trabajó? El primer recorrido que empecé cuando estaba con mi papá fue en la Colonia El Llano. Ya. En la Colonia El Llano. Ese fue el primer recorrido que hice yo cuando recién empecé. Después, me imagino que empezó como a los 18, a los 20, por sí, ahí. Más o menos a esa edad. Entre 18, 20 años ya voy para los 60, ahora ya en agosto del 2018 ya cumplo los 60. Y de ahí no me he movido, o sea, siempre relacionado con la locomoción. En ese tiempo salía de la Plaza Castelar, que eso queda en San Miguel, en la Plaza Castelar, hasta 18 con Alameda, y de ahí de la Alameda para arriba hasta Colón. Hasta Colón, arriba hasta por Harry. Ya por Vital Apoquindo, del Dipreca, por claro, esa parte. Exacto, Vital Apoquindo, el Dipreca, llegamos. ¿Pero ya habían casas en ese entonces? En ese entonces no habían casas, pero ahora me parece que tienen que haber, ya sí, no sé, ahora está todo poblado, hay edificios y todo eso.
Yo me Siempre. imagino que cuando eras chico usted iba de bicicleta, pues, o sea, lo acompañaba para arriba y para abajo. Claro, me llevaba para todos lados. Y de hecho, bueno, cuando era chico, que corte boleto y todo ese tipo de cosas. Ya después saqué mis documentos, ya me empecé a arreglar con él y empecé a trabajar con él. Inclusive él fue mi compañero de trabajo ahí en la Colonia El Llano. Fuimos compañeros de trabajo. Así que... ¿Pero con distintas máquinas o en la misma máquina? En la misma, Ya. siempre trabajábamos en la misma, que me acuerdo que era una Enrecar. Una Ya. Enrecar de esa... Liebre. Liebre, Una muy, liebre. muy buena, porque él hacía todo lo que era mantención y todo eso, bueno, y a la par con él, pues, así que fue un buen compañero hasta el día que se marchó, bueno, y siempre va a seguir siendo mi partner, mi compañero. ¿Y su nombre era? Guillermo Valenzuela. Guillermo Valenzuela. Sí. Sí. Un saludo al cielo para Guillermo. Un saludo a mi viejo, que a lo mejor de allá me está bien, así que igual, lo echo mucho de menos. Logramos ver el final del atardecer antes de que oscureciera. Fue maravilloso. ¿Cómo será, Gabriel? Sí, al tiro. Hay que aprovechar el atardecer. ¿Ah? Hay que aprovechar el atardecer. La luz nos duró hasta Jardín Alto. Ya ahí se hizo de noche. Al igual que antes, afortunadamente nos tocó un trayecto bastante expedito, tanto en tránsito como en afluencia de público. El medio de las salidas es un importante paradero en el recorrido. Ustedes ya saben que en Metro Rojas Magallanes baja gran parte de la gente del recorrido. ¿Tu experiencia de vida, algún consejo que quieras darle a la gente? En general, no solo de bus, en general. Paciencia. Paciencia, lo que más tiene que tener el ser humano es un poco de paciencia, y tolerancia por las cosas. Agradecerle a Luis por la buena onda y que esperamos que este capítulo de Ando en Micro salga muy bien y les guste mucho. No hablábamos con él y cuando lo vi, la hora, el que le metí un poco es que venía y nosotros ni hablábamos con él. También saben que yendo hacia Bellavista de la Florida, la mayoría de la gente baja en Vicente Valdés para tomar el metro.
las estructuras metálicas del paradero 14 se iluminan de noche. Se ve muy bonito. Acá vamos entrando a la intermodal de Bellavista de la Florida, que de hecho era la estación terminal de línea 5 desde 1997 hasta que se abrió Vicente Valdés en el año 2005. Este hecho, es decir, la inauguración de la línea 4 y Vicente Valdés, está en el cuento Corte de Cinta, que forma parte de mi libro Corte de Cinta. Adelante de nosotros iba el bus Euro 6 Mercedes-Benz que vieron en uno de los capítulos anteriores. ¿Cuál andamos? El 7. El 7 este que está aquí. La gente paga antes de entrar a los andenes y hace filas o bien sube directamente al bus cuando está en el andén. Les comentaba que en Transurbano tuve la oportunidad de conocer mucho mejor este bus. Probablemente en el video van a ver algunas imágenes de cuando hicimos comentarios con Ana Quijada acerca del interior del mismo, entre otros. En lo referente a las características técnicas, en esa ocasión el fabricante Volvo hizo una exposición acerca de las características que tiene este bus. Destacó que tiene un frenado regenerativo, un ahorro de combustible importante, también menores emisiones de dióxido de carbono. En lo personal creo que una cosa muy importante que es el gran aporte de esta tecnología, es que el bus tiene partida silenciosa y no gasta combustible cuando está detenido, que en el transporte público eso ocurre mucho, el gasto en ralentí que se llama, que es cuando el bus está esperando en un taco o está esperando para poder salir. Mientras el bus está detenido y hasta que llega a los 20 km por hora, el bus funciona con un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico esas baterías se van recargando en la medida que el bus va frenando. Desde los 20 km por hora en adelante, el bus opera con el motor de diésel convencional. De acuerdo al fabricante, el bus es mucho más ecológico en relación a un bus Euro 3 y también a un bus Euro 5. En particular, tendría un 50% menos de emisiones de óxidos de nitrógeno y también de material particulado. Eso sí, en relación con el bus Euro 6, es relativamente similar en cuanto a emisiones, e incluso quizás el Euro 6 es un poquito más ecológico. Santiago es una ciudad que, tal como decía Luis en el video, está rodeada de cerros. Nosotros somos una ciudad que siempre tiene smog, especialmente en el invierno, porque se concentra y no corren los vientos y necesitamos que llueva para que pueda descender toda esta contaminación. En la lámina que les hice muestro algunos de los efectos que tienen los contaminantes del smog. Tenemos los óxidos de nitrógeno que dañan la capa de ozono, también el dióxido de nitrógeno que es un gas tóxico, el material particulado que puede afectar nuestros pulmones e incluso puede empezar a tapar parte del paso del aire. Tenemos el dióxido de carbono también, que es un gas de efecto invernadero y que en el caso del dióxido de carbono que se mueve por la atmósfera y que llega al océano, también puede contribuir a que se acidifiquen las aguas. ¿Ya? En el fondo disminuye el pH. Por otra parte tenemos los óxidos de azufre que no están en las láminas de los fabricantes de buses, pero que el diésel sí es un contribuyente importante. Y lo que hacen principalmente el dióxido de azufre es asma y bronquitis crónica. Para cerrar, agradecer a ustedes por su sintonía, agradecer a Luis también por su buena onda. Ojalá que hayan disfrutado del video, que haya sido ameno, también informativo. Comentar como dato freak o dato curioso que el bus inicialmente iba a funcionar en Alsacia y Express,
Específicamente en Express, estaba pintado de color naranja cuando se presentó en la prensa, pero por razones del destino nunca salió a la luz por esa empresa y fue la empresa Bule quien empezó a probar el bus. El bus ya lleva casi entre 2 años y medio de funcionamiento. Cuando lo vimos en Transurbano tenía alrededor de 22.000 kilómetros y ahora tiene 120.000 y algo, que es lo que dijo Luis en la grabación. Ojalá que lo hayan disfrutado, pueden seguirme en las redes sociales. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos y que estén muy pero muy bien. Y ojalá que las próximas unidades de Transantiago que se incorporen con la nueva licitación, más allá de que sean híbridas o eléctricas o Euro 6, ojalá que sean inclusivas, que sean cómodas como este bus y que también sean ecológicas, que es lo que necesitamos, especialmente la gente que respira mal como yo. Así que muchas gracias, que estén muy bien, bendiciones.